Buenas tardes y buenos días para aquellos conectados desde América Latina y buenas noches para quienes lo hacen desde el mundo chino. Hoy seguimos con las segundas jornadas sobre el mundo chino de la Fundación Chile Fundació, que inauguramos hace 2 semanas con el periodista Rafael Poch y Joaquín Beltrán. Iniciativa cuyo objetivo es entender el impacto del gran cambio geopolítico en Asia Oriental y cómo la China contemporánea aborda estos procesos internacionales y geoeconómicos. Para aquellos y aquellas de vosotros que os unís por primera vez, explicaros que estas jornadas forman parte de nuestro programa Martín de Rada, que agrupa actividades de investigación, formación, divulgación y diálogo en el ámbito de la política, la diplomacia pública, empresa y sociedad. Hoy nos hace ilusión poder contar con Eduardo Chiliapango, que nos hablará sobre la geopolítica china desde el punto de vista de Latinoamérica. Eduardo es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y Eduardo ha escrito varios libros como Euroasia, Aproximaciones a nuevas configuraciones locales en 2020, El camino al siglo del Pacífico, Las otras rutas de la seda del siglo XXI en 2018 y diversos artículos sobre las relaciones internacionales de China, las relaciones de China y América Latina y la historia del este asiático y bienes públicos globales. Antes de darte paso, Eduardo, permíteme que explique a nuestra audiencia que después de la exposición, que durará unos 40 minutos, se abrirá un turno de palabra para que puedan formular vuestras preguntas a través del chat. El compañero Alejandro Barón recogerá vuestras preguntas. De lo contrario, si alguno de ustedes prefiere charlar directamente con Eduardo, pues tendrán que levantar la mano para que Alejandro les dé paso. Y ahora sí, micrófonos silenciados para poder disfrutar de la charla. Eduardo, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, a ti, Ferran, y a la Fundación Chile y Andrés por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchísimas gracias por abrir este espacio que justo estábamos platicando un poco, ¿no? Antes de iniciar la charla, lo valioso que son estos espacios para diversificar las voces que apuestan por contribuir a la difusión del conocimiento sobre, en este caso, sobre China. Y el tema que pues yo les voy a platicar un poco tiene que ver, tiene que ver con una interpretación de lo que está pasando, vamos a decir, en el mundo, el papel de China en el mundo y cómo los países de América Latina y a lo mejor particularmente México, porque yo soy mexicano, pues están preparando un poco ahí en el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo sale esto. Voy a compartir mis ideas a partir de una metodología que he tratado de desarrollar, que es un poco la dialéctica de la agente-estructura. Es decir, voy a tratar de explicar o compartir mis opiniones sobre qué pasa a nivel de agencias internacionales, léase a nivel de tomadores de decisiones, de estados-nación sobre todo, ¿no? Países de América Latina, países de China, país de China, perdón, y también tratar de explicar un poco qué pasa a nivel de estructura, es decir, cómo es la dinámica del modo de producción capitalista, cómo afecta esto a las relaciones bilaterales, cómo las condicionan y cómo se está configurando lo que podríamos denominar como vamos a decir, este pensamiento que podría dar origen a una confrontación de bloques, ¿no? Muy al estilo de la Guerra Fría. No necesariamente Guerra Fría, pero bueno, voy a detallar un poquito a qué me refiero. Entonces, bueno, rápidamente, a nivel de agencia, es decir, al nivel de los actores, de los agentes internacionales, que voy a tomar o a adoptar a los estados como los principales agentes internacionales. Yo sé que hay otros, no me quiero prestar un poco esta visión clásica de las relaciones internacionales, de que el Estado es el único actor, pero sí es uno de los preponderantes. Y a nivel de agencias, lo que podemos ver entre la relación entre China y América Latina es lo que yo denomino un aprovechamiento de la necesidad del reequilibrio estratégico por parte de América Latina con China y viceversa particularmente. Esta situación sobre todo surge a partir de la recesión global de 2008, donde se empiezan a profundizar las tendencias de lo que algunos denominan pues las tendencias hacia la desglobalización o a la antiglobalización, como le queramos decir,
que tiene su punto más agudo con la retirada de Estados Unidos del Transpacífico, con el vuelco hacia mirar al interior de Estados Unidos y con, vamos a decir, una agenda de política exterior selectiva de Estados Unidos en tiempos de Biden, todo lo cual ignora un poco, no a gran medida, pero sí ignora un poco a América Latina, sobre todo. Entonces, esta retirada un poquito de Estados Unidos, pues, y la necesidad de América Latina de contar con mercados para sus productos fue bien aprovechada por China, ¿no? Desde 2008 y es una tendencia que se ha venido dando. Entonces, América Latina busca contrarrestar la pesada influencia estadounidense a partir del equilibrio estratégico con China. Ahora, esto va variando, esto me gustaría destacar, va variando porque cuando se habla de la relación entre China y América Latina, hay quienes de repente tienden a considerar a la región como un todo homogéneo, lo cual eso habría que ser muy cuidadosos al respecto, y el reequilibrio estratégico ha sido más aprovechado por algunos países que otros, o había sido aprovechado por algunos países antes, es decir, de 2008 a 2010, de 2010 al 2015, y unos de manera más reciente, ¿no? O sea, entonces ha sido, lo que quiero decir es que ha sido un poco desigual esta respuesta, lo que revela al final algo que yo siempre he manejado, sobre todo desde aquella vez que tuvimos la oportunidad de viajar precisamente a Chile, ¿no? Al foro de este académico de alto nivel, China, América Latina, China CELAC, perdón. Pues es que al final, a pesar de que hay un foro China CELAC, todavía no hay una voz unificada o al menos una política regional hacia China, lo que hace que la agenda, la pauta, el paso lo marque el país asiático, ¿no? Ese es un poco también lo que pasa a nivel de agencia por parte de China. Entonces, si bien existe esta necesidad del reequilibrio estratégico por parte de varios países latinoamericanos, quien marca la pauta es China. Es decir, China dice cómo vamos a reequilibrar eso. Ajá. Entonces, eso es un poco a nivel de la agencia y a nivel, vamos a decir, de política. Y lo que ha sustanciado, por así decirlo, como se sabe, lo que ha sustanciado la relación bilateral, pues ha sido particularmente el comercio y las inversiones, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en 2021, a pesar de que el comercio bilateral decreció en 2020 por el asunto de la pandemia, en 2021 se incrementó notablemente, no sé, de hecho se incrementó un 40%, ¿no? O sea, fue muy, muy acelerado el incremento del comercio. China ya se posiciona como el segundo socio comercial a nivel regional, primer socio comercial de varios países de la región, con los cuales también varios ya se han firmado tratados de libre comercio. Y entonces, la pauta, la marca, vuelvo a decir, China, y tiene, vamos a decir, la herramienta económica detrás de ¿cómo se dice? Del diseño de la agenda, vamos a decir, del diseño de la agenda bilateral. Y esto se suma obviamente a lo que también ya se ha discutido mucho, que es un fuerte poder lenitivo dirigido sobre todo vía los institutos Confucio para no influir en la toma de decisiones necesariamente, pero sí para influir en la percepción de las sociedades latinoamericanas sobre China, ¿no? Muchas percepciones las cuales ya han sido adoptadas en las agendas políticas de los gobiernos o de los partidos políticos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, hablo del caso particularmente de México, donde el partido gobernante pues solicitó un formal perdón a la comunidad china por la masacre de los chinos durante la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, si bien en México había existido una postura un poco, vamos a decir, anti-China, ¿no? Por diversas cuestiones, la influencia que hacen los 5 institutos Confucio en México, sobre todo, pues llegó un poco, se infiltró un poco, vamos a decir, se coló a la agenda política y ya a nivel oficial se busca cambiar la percepción sobre China, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, a nivel político, China se acerca a América Latina, aprovecha su necesidad de reequilibrio estratégico y sobre todo también me parece que de manera mucho más actual busca aprovechar lo que el embajador Jorge Ein
denomina como el no alineamiento activo, es decir, que América Latina busca también alejarse, los países latinoamericanos buscan alejarse de la pesada influencia de las grandes potencias en lo general, pero de Estados Unidos en particular. Entonces, a manera de reacción, vamos a decir, ¿no? De una necesidad de buscar pues, otros caminos de desarrollo, vamos a decir, incluso hasta de validación a nivel internacional. Y entonces China, a nivel político, busca aprovechar esa reivindicación regional, si es que lo podemos decir así. A nivel comercial, se profundiza, ¿no? Sustancia lo político por medio de la economía, del comercio, de las inversiones, primero con un comercio que condicionó una estructura, vamos a decir, interdependiente, pero asimétrica, donde China provee de bienes con alto valor agregado y América Latina con bienes con poco valor agregado o mediano valor agregado, y donde hay competencia de China con los países que tienen una industria pues vamos a decir, de valor agregado medio, como a lo mejor puede ser el caso de México, ¿no? Por ponerlo, ¿no? Pero bueno, ya en los últimos años ha cambiado un poquito esa lógica de la inversión y el comercio porque ahora se ha concentrado mucho más en la infraestructura, ¿no? Ya China está derramando mucho capital en la infraestructura, siguiendo la lógica de la iniciativa de la Franja de la Ruta, pero también obviamente de las necesidades del capital chino. Entonces ya contribuye a construir que metros, que trenes, que ferrocarriles, que camiones, que autopistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya también está un poquito incrementándose el asunto. Entonces, a nivel económico vemos eso, y a nivel cultural, vamos a decir, vemos un ejercicio continuo y constante dirigido por parte del Hanban, del gobierno chino, de los institutos Confucio, de buscar modificar, mejorar la percepción en América Latina sobre lo que es China y en algunos casos ya ha tenido un rédito político, ¿no? Les cité el caso de México, seguramente hay otros casos en otras partes de América Latina, pero bueno, eso pasa un poco a nivel de agencia, un poco a nivel de agencia, lo he tratado de explicar de manera a lo mejor muy superficial, porque ya les digo que tiende a cambiar dependiendo del país que estemos hablando, ¿no? A nivel, por ejemplo, vamos a decir, en Argentina, por poner un ejemplo, sobre todo considero que es uno de los últimos países en América Latina que firmó el memorándum de entendimiento para adhesión a la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ese instrumento, esa firma, me parece un ejercicio fuertemente simbólico, político sobre todo, ¿no? Porque eso no le asegura nada a Argentina de que en efecto vaya a haber una derrama de inversiones, grandes inversiones en infraestructura, pero sí es simbólico en el sentido de que se adhiere un país latinoamericano a este proyecto chino de corte geopolítico. Entonces, en este sentido, ejemplo, la política tiene mucho mayor dimensión o es mucho más intensa, vamos a decirlo, que en otros casos que podrían ser como casos, como vuelvo al caso de México o algunos países de América Central, que no necesariamente se han añadido al esquema, entonces la política es mucho más tenue o yo diría mucho más discreta. Pero bueno, varía. Entonces, dependiendo del país latinoamericano de que estemos platicando, tiende a variar. Ahora, ¿qué pasa a nivel de estructura? Ya hablé un poquito a nivel de agencias, a lo mejor en este intercambio de preguntas y respuestas podremos profundizar en alguno de los casos de América Latina, pero ¿qué pasa a nivel de estructura? Perdón. Bueno, a nivel de estructura me gustaría resaltar dos cuestiones que están pasando a nivel estructural. Vamos a decir, el vuelco o el direccionamiento hacia una estructura político internacional que podríamos denominar bimultipolar, es decir, bipolar por Estados Unidos y China, pero multipolar por la presencia de otros polos igualmente importantes, como podría ser el caso de Rusia o de India. A nivel de economía, por un vuelco del modo de producción capitalista fase neoliberal hacia el fortalecimiento de un modo de producción capitalista, vamos a decir, inspirada en lo que denominaríamos el capitalismo de Estado, o donde el Estado tiene una gran presencia en la economía en lugar de los agentes privados. Y a nivel ideológico, vamos a decirlo,
una estructura caracterizada por la pugna entre las democracias contra las autocracias. Ahora, esto no es tanto que yo lo caracterice así, sino más bien que son mismos tomadores de decisiones, particularmente estadounidenses, que observan que la estructura internacional se está yendo como para hacia esa dirección, es decir, hacia la dirección donde las autocracias se fortalecen, ¿no? Es muy notorio, por ejemplo, un reporte del periódico The Economist, donde dice que más de la mitad de la población mundial vive bajo gobiernos autoritarios y que es un riesgo, es que es un problema, o sea, advierten sobre ese problema. Obviamente China cae, ¿no? En ese bando, vamos a decirlo. Y asociado con el autoritarismo, pues también está el capitalismo de Estado, que a pesar de que a lo mejor no se diga mucho, pero sí se critica el hecho de que las reglas capitalistas en China, debido a su particularidad, sean distintas, no tan apegadas a lo que debería de ser el capitalismo, y entonces pues hay quejas, hay resquicios, hay sospechas, ¿no? Por eso, por ejemplo, a China no se le considera una economía de mercado en muchos países, etcétera. Y además hay también tensiones por el fortalecimiento de China a nivel internacional, lo que condiciona una estructura particular, repito, que algunos han denominado como bimultipolaridad o bilateral, bipolar multipolar, pero donde ya existen dos polos que están en pugna, pero además con la particularidad de que hay otros polos que todavía no se, vamos a decir, no se definen claramente como parte de un bando o del otro. A lo mejor puede ser el caso de India. También, de hecho, es el caso de Rusia, a pesar de que se piense que a lo mejor China y Rusia son los grandes aliados, eso es falso. O sea, en algunas cosas tienen entendimiento, pero en otras cosas compiten, como en la influencia en el Ártico, por poner un caso. Entonces, y además también compiten muchos de estos polos en precisamente espacios como África o América Latina, ¿no? Entonces, ahí compiten. Rusia y China compiten un poco también dependiendo la región o el país. Entonces, ante esta estructura o ante esas estructuras, ¿cómo funciona la relación entre China y América Latina? Es decir, ¿cómo se acomoda, cómo navega ante estas estructuras? Bueno, se sabe, ¿no? Para quienes están escuchando, sabemos que la elección de Lula da Silva en Brasil reciente, pues ya se ha consolidado un giro hacia la izquierda en América Latina, ¿no? Se observa que ya hay un giro y que este giro hacia la izquierda pues ya ha reflejado como cierta resistencia ante el intento de Washington de querer otra vez estar metido o tener presencia en América Latina, como fue, por ejemplo, por poner un caso, la negativa de algunos gobiernos latinoamericanos o el rechazo de asistir a la Cumbre de las Américas si no se le invitaba a países como Venezuela o Nicaragua, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Entonces, este giro hacia la izquierda ya empezaba a mostrar estas resistencias, repito, lo que se dice el no alineamiento activo, pero no es solo resistirse ante la presión de la potencia hegemónica hemisférica, sino buscar un contrapeso que nos ayude a resistir esa, porque como todavía no existe esta cohesión regional que permita hacer frente de manera al unísono, de manera homogénea, hay una tendencia de bilateralmente buscar apoyos en otros lados. Y ese gran apoyo que se ha coincidido, no es que sea una política regional, sino que varios países han coincidido en buscarlo, pues ha sido China particularmente. Entonces, es muy probable, ¿no? Esto es una hipótesis, es muy probable que varios de los países latinoamericanos busquen precisamente profundizar sus vínculos con China en aras de querer reducir su conexión con Estados Unidos. Y a pesar de que a lo mejor no se haga en efecto, es decir, yo estoy lanzando la hipótesis de que probablemente se haga, pero asumamos que a pesar de que no se haga, ¿no? Que mi hipótesis no se cumple. Bueno, a pesar de eso, Estados Unidos está asumiendo que sí se va a hacer. Es muy notorio el caso de Colombia, cuando fueron algunos que son congresistas bipartisanos, ¿no? Demócratas republicanos que fueron a visitar a Colombia y le dieron un jalón de orejas, vamos a decirlo, que para mí más bien es una amenaza
al presidente colombiano diciéndole, ¿sabes qué? No aceptes capital chino. O sea, a pesar de que a lo mejor no se esté haciendo, para Estados Unidos sí existe ese riesgo y esto alude al problema de las percepciones. Ajá, y aquí es donde me voy a cómo navega China y América Latina en las aguas de la estructura ideológica. Y es que a nivel de ideología, yo le digo a nivel de ideología, ¿sí? Porque algo que sí ha buscado China retar en las percepciones colectivas globales es que la democracia occidental no es universal. Esto es muy importante. Entonces, este esfuerzo de tratar de o de insistir en caracterizar a la democracia occidental como no universal, sino que es posible un mundo con varias democracias o estilos de democracias, aludiendo a varios tipos de gobiernos, ha hecho que en Occidente haya una reacción negativa ante la amenaza de que alguien con poder puede cambiar la narrativa y por ende modificar las percepciones. Este, ha hecho que Occidente, particularmente Estados Unidos, reaccione y empiece a reconfigurar la narrativa de que eso no es democracia, lo que pasa en China, sino que son autocracias o autoritarismos. Uh-huh. Y este discurso se ha exacerbado también en los últimos años al grado de que Biden mismo o Nancy Pelosi en su visita a Taiwán ha contextualizado la tensión sino-estadounidense y el mundo contemporáneo en una realidad de democracias contra autocracias. Ahora, el problema en esa estructura ideológica, por eso yo digo ideológica, porque al final, pues, Occidente asume que es el carácter universal de su democracia, pero busca alejarse o distinguirse, ¿no? de las autocracias, busca, y para eso resaltan valores políticos, ¿no? Que se deben seguir para que uno cumpla con los estándares de las democracias. Entonces, esto, el problema que hace es que forza a países que no son potencias, que son muchos de los casos de los países latinoamericanos, a elegir bandos. Ese es un poquito el problema que está pasando. Es decir, y con este vuelco hacia la izquierda en América Latina, eh, como se pudo ver en el caso colombiano, como ya también pasó en el caso mexicano, o como se puede ver en otros casos, los países latinoamericanos empiezan a elegir bandos, ¿no? En el caso de México, particularmente por nuestra fatalidad geopolítica de estar cerca de Estados Unidos, pues casi que no tenemos mucha opción y estamos condicionados a estar ahí. Se ve en la cláusula, famosa cláusula anti-China, ¿no? Del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. No podemos establecer un tratado de libre comercio con China. Pero en otros casos, como ya les dije el caso de Colombia, y otros similares, el discurso y las acciones de estos nuevos gobiernos latinoamericanos hacia con China o son discretos precisamente para no dañar las relaciones que se tienen con Estados Unidos y en menor medida con Europa, o suelen ser muy abiertos, como podrían ser los casos de Nicaragua o Venezuela, ¿no? Donde ellos eligen ya el bando chino. Uh-huh. Y esta situación hace que se empiece a romper, por ponerlo así, una América Latina. Algunos analistas he visto que he leído que caracterizan este proceso como el resquebrajamiento de la América Latina entre la América Atlántica y la América Pacífica, ¿no? Muchos de los países que están hacia el Pacífico tienden a favorecer sus relaciones con China y muchos de los que están en el Atlántico, pues no. Eso también puede llegar a cambiar, que de hecho más bien ya está cambiando, ¿no? Aquí, bueno, si no me equivoco, aquí entre los invitados está el profesor Pablo Robeta, ¿no? Él sabrá más que yo sobre esto, porque es el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que está negociando sin apoyo del Mercosur, pues un acuerdo de libre comercio con China, lo cual rompería un poco el asunto, aunque me parece que la idea de Uruguay es como que impulsar al bloque a firmar, acercarse con China más que nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces a nivel de estructura, regresando o tratando de sintetizar esta situación, a nivel de estructura, ¿qué observamos? Que la estructura bimultipolar está provocando tensiones entre los dos grandes polos de poder, China y Estados Unidos, y otros polos de poder
que son también presionados a elegir ese bando, como puede ser India en el marco de la estrategia del Indo-Pacífico, por poner un caso. Y entonces, estos polos de poder empiezan a definir lo que diría Silva Michelena como zonas de influencia o bloques de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que sí nos estamos acercando a una estructura de tipo de guerra fría, en el sentido de que se conforman bloques donde los países tienen que elegir estar o en un lado o en otro. Uh-huh. A nivel de estructura económica, el ascenso del capitalismo de Estado, que puede estar asociado con un Estado autoritario en materia de reglas económicas, del ejercicio muy fuerte de una autoridad para imponer ciertas reglas en el juego económico, se puede dar el caso, permite que muchos otros países donde ya se ha agotado, si es que alguna vez sirvió, el modelo neoliberal capitalista, permite observar alternativas para su desarrollo, porque aquí viene otra situación, y es que China, pues China, una de las cosas que siempre ha impulsado, se puede ver, por ejemplo, en el documento fundacional del Foro China-CELAC de 2015, ahí se ve que América Latina para China es una fuerza en la democratización de las relaciones internacionales, lo cual se asocia con la idea la idea china de que todos los países pueden y deben buscar su propio modelo de desarrollo. Entonces, en América Latina ha habido en muchos países se ha tratado de jugar con las reglas neoliberales, a lo mejor no les ha servido, en algunos otros han buscado su propio modelo de desarrollo, a lo mejor sí ha servido o no ha servido, pero lo que China va a enfatizar en o a partir de esta estructura de cambio del neoliberalismo al capitalismo de Estado, si es que lo podemos caracterizar así, es que muchos países de América Latina que a lo mejor antes no pensaban en ejercer una presencia más fuerte del Estado en la economía, pues ya lo van a empezar a hacer precisamente porque tienen a China como inspiración, como ejemplo, como respaldo, ¿no? Es el caso particularmente de México, o a lo mejor puede ser el caso también de Chile, por poner un caso, ¿no? Que son gobiernos que eran muy neoliberales, pero por este vuelco ideológico y por este acercamiento con China y por la narrativa que China busca convencer al mundo de que otro tipo de desarrollo es posible, entonces van a empezar a jugar con las reglas del juego capitalistas para transformarlas del neoliberalismo a algo más cercano al capitalismo de Estado. Y eso sustancia, por así decirlo, la otra estructura que es la ideológica, donde va a haber una tendencia a asociar al capitalismo de Estado con los autoritarismos, que es el caso chino, pero no solamente es el único, también puede ser el caso de Filipinas, de Vietnam, de otros países. Y eso, debido a la confrontación ideológica, causa un choque y entonces muchos países en América Latina se van a ver presionados o incluso hasta juzgados por ejercer o por fortalecer el papel del Estado en la economía, en el gobierno, ¿no? Yo resalto aquí, por ejemplo, el caso de El Salvador. El Salvador ha sido muy criticado porque precisamente ha dado un poquito este vuelco y que a pesar de que ha tenido sus querellas con China, bueno, también ha tenido este acercamiento, sus querellas con Estados Unidos, perdón, bueno, también ha tenido este acercamiento con China, ¿no? Recordemos que El Salvador, pues, ha sido uno de los países más recientes en reconocer a China sobre Taiwán en este ejercicio. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sí que en resumidas cuentas, ¿no? Y a lo mejor, no sé cuánto tiempo llevo, pero a lo mejor un poquito para dar espacio a la discusión. Al nivel de agencia, China es la que usualmente siempre se acerca a los países latinoamericanos y en el marco de las coyunturas aprovecha esas coyunturas para profundizar su relación con los países latinoamericanos y para condicionar la agenda bilateral. Los países latinoamericanos han sido más reactivos, a pesar de que tienen el espacio de la CELAC, no han logrado consolidar una política regional hacia China, lo que hace que las respuestas latinoamericanas sean dispares o diferenciadas, en algunos casos sean más profundos que en otros, ¿no? En ese sentido, quiero destacar que la relación
en realidad, entre China y América Latina, más bien tendremos que hablar entre China y los países latinoamericanos, ¿no? Que es diferenciada. Y, bueno, yo en una publicación del 2020, en un capítulo del libro que ahí publiqué, hice un ejercicio de evaluar la importancia de los países de América Latina para China, considerando datos de 2008 a 2018. Y cuando uno observa, por ejemplo, el número de visitas de alto nivel de China hacia América Latina, el estatus, si tienen asociación estratégica o asociación estratégica integral o lo que sea, el lugar de China en el comercio de esos países y la firma del memorándum de entendimiento en el marco de la cooperación de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Venezuela, de 2008 a 2018 al menos, no sé si eso ha cambiado de manera reciente, pero Venezuela es el país más importante de América Latina para China, seguido de Chile, Ecuador y Perú. Y entonces se forma una estructura de ejes y radios, donde está China como el eje y el primer radial está conformado por Venezuela, ya les digo, Perú, Ecuador, Chile. En un segundo radio estaría conformado por países como Panamá, como Brasil, como Bolivia. Y en un tercer radio de países como México, Cuba, Costa Rica, Argentina. Esto es muy importante resaltar porque a pesar de que se tiende a asociar que Cuba tiene una relación muy cercana a China por cuestiones ideológicas o de sesgo, en realidad no es tan así porque no hay tantas visitas o no hay tanto comercio o etcétera, ¿no? Entonces es muy diferenciada y por ende es muy desigual a nivel de agencias. Y esta estructura o esta dinámica, pues de alguna manera se ve afectada por las dinámicas a nivel de estructuras, donde se está conformando una estructura que obliga a los países o presiona a los países a elegir entre ser democracias o autocracias, que obviamente el modo de producción capitalista en su fase neoliberal se resiste, ¿no?, a ser reconfigurado porque al final también es un poco lo que vemos, ¿no? Es decir, del lado de Occidente, si es que lo podemos decir así, como ejemplo, la adquisición de Twitter por Elon Musk es como un triunfo del neoliberalismo, es decir, el agente privado está haciendo lo que el mercado le permite hacer, cosa que a lo mejor no pasaría tanto en China, donde el Estado marca la pauta de la actividad económica. Entonces, ese tipo de dinámica pues también está condicionando y debido al sesgo ideológico, cuando pasa de que el Estado busca tener una intromisión en la economía, se le tilda de autoritario. Y cuando en América Latina va a pasar eso, ya les decía el caso de Colombia, se le tilda de autoritario y entonces es el bando de China. Por eso está mal, ¿no? Es un poquito lo que empieza a pasar. Y bueno, por las tensiones comerciales, eso también provoca ciertas cuestiones como el desacople tecnológico que puede ser aprovechado por América Latina, ¿no? Ahí yo observo como una suerte de oportunidad político-económica, en que América Latina puede aprovechar las tensiones sino-estadounidenses para beneficio pues económico, sobre todo comercial, etcétera. Eh, pero pues aquí el reto es manejar, me parece, una política discreta pero efectiva de acercamiento, ya sea a Estados Unidos y lo que pueda ofrecer en esta estructura bimultipolar, y a China lo que puede ofrecer, o a otras potencias ya lo que puedan ofrecer, ¿no? Pongo el caso, el ejemplo de México, ¿no? Que recientemente el Estado, precisamente por este perfil más o menos de izquierda del actual gobierno mexicano, donde se ha incrementado un poco el papel del Estado en la economía, el Estado pues compró tecnología a una firma china, y eso fue muy criticado por Estados Unidos, a pesar de que, en teoría, bajo las reglas económicas, pues el Estado puede hacer eso, ¿no? O sea, el Tratado de México, el TEMEC o el UMCA, bueno, no sé cómo son las siglas en inglés, pero bueno, el TEMEC permite al Estado hacer eso y a pesar de que lo hace, como lo hace el Estado, es criticado, ¿no? Entonces, probablemente no hubiese pasado la misma crítica si hubiese sido desde un agente privado que comprara los equipos de seguridad para las aduanas, que es como lo que se está criticando mucho. Entonces, bueno, este es un ejemplo para demostrar cómo a pesar de que
se permite hacer eso, es criticable desde las potencias porque estamos afectando la estructura, ¿no? O más bien estaríamos vulnerando la estructura bimultipolar, donde lo que pierde uno, recuerden que la estructura bimultipolar o la bipolar se rige bajo la lógica de suma cero. Entonces, Estados Unidos observa lo que él pierde, China lo gana. Ese es un problema. Entonces, si pierdes aquí algo en México o en otro país de América Latina, necesariamente China lo estaría ganando. Aunque a lo mejor no sea así, pero es una percepción que se ve desde Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos el problema también es que la competencia con China ya es a nivel legal. 2021 se emitió la ley de competencia estratégica con China, o sea, es una bill, ¿no? Una ley, o sea, ya es algo que se debe de hacer y ya está incluso teniendo un consenso bipartisano en Estados Unidos. De manera que probablemente mucho de lo que hagamos en América Latina con nuestras propias economías, independientemente de China, o mucho de lo que hagamos con China, que probablemente bajo las reglas del juego económicas y comerciales esté permitido, desde Estados Unidos se va a ver negativo por la percepción que se ha construido, muy pesada percepción negativa que se ha creado en Estados Unidos sobre China. El 70%, de acuerdo con el Pew Research Center, 70% de la sociedad estadounidense y de los tomadores de decisiones ven a China como algo negativo. Entonces, cualquier cosa que hagamos en América Latina que pueda estar directa o indirectamente vinculado con China va a ser visto negativamente y ahí es donde va a venir la presión para la región latinoamericana. Entonces, bueno, esto es como lo que quiero compartirles a muy grandes rasgos, lo que pasa a nivel de agencia, a nivel de estructura, las tendencias que yo observo, un poco de escenarios a prospectiva, y yo espero pues haya sido de su interés y espero con entusiasmo preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias. No te escuchas. Perdona, ahora, ¿me escuchas? Ha sido muy interesante, muchas gracias, de verdad, la he disfrutado mucho. Antes de dar paso al chat, tengo como una pregunta en dos preguntas. La pregunta es, a mí me parece curioso que está, por ejemplo, aquí en la Unión Europea se habla de la idea de autonomía estratégica, pero que en realidad se acaba con la relación con China, ¿no? Quizás ahora está cambiando quizás un poco con el tema de Alemania, la visita de Alemania a China, pero y en comparación con los países de Latinoamérica, como has dicho, parece ser que en Latinoamérica hay como un mayor nivel de autonomía estratégica respecto a China, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras profundizar un poco más sobre qué elementos son los que han favorecido que países latinoamericanos hayan podido como adquirir este grado de autonomía que no tenemos en la Unión Europea, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿tú crees que esto tiene que ver con la manera como China ha cambiado las percepciones en Latinoamérica? Porque, por ejemplo, aquí en la Unión Europea y en el caso de España, nuestros expertos y la gente que manda ha pasado de un cierto orientalismo cultural que era un problema, pero que quizás no, o sea, quizás no era un problema a la hora de lidiar con China y ahora es como un cierto como en lo político ya esto está afectando, ¿sabes? Entonces me gustaría que nos explicaras un poco sobre qué elementos crees que han facilitado que los países en Latinoamérica tengan como más autonomía, a diferencia de la Unión Europea. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, la autonomía me parece, o sea, puede ser estratégica, pero es relativa, porque en el momento en que China se convierte en segundo socio comercial a nivel regional y primer socio comercial de muchos de los países de América Latina, a lo mejor a los países latinoamericanos les permite impulsar ciertos procesos autónomos, pero relativos, porque al final hay una tendencia, no a la dependencia, es decir, no que China es el único mercado, pero sí a la dependencia de la agenda económica china. O sea, hablo, por ejemplo, de las tesis del vuelco hacia el neoextractivismo que pasa en a varios países de América Latina. Entonces, está bien aprovechado, digo, o sea, al final, bueno, se benefician, hay un beneficio mutuo, ¿no? En algunos casos de países de América Latina se han dado
casos de superávit en relación con el mercado chino, como a lo mejor podría ser Chile, pero, pero bueno, es relativa. Ahora, dicho esto, también lo que ha pasado en América Latina es que se han impulsado esquemas que han querido o han buscado ser autónomos, sobre todo regionales o multilaterales colectivos, vamos a decirlo, ¿no? Y yo pongo, pues, obviamente los dos casos, el del Mercosur y el de la Alianza del Pacífico. Ambos casos con bases a lo mejor ideológicas o fundacionales distintas totalmente, pero que al final son latinoamericanos. Entonces, en el caso de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que es a lo mejor un poco con el que estoy más familiarizado porque lo he estudiado un poco más, China, por ejemplo, se ha acercado con gran interés al mecanismo y los países de la alianza han podido como que tratar de medio gestionar lo que podría ser una pesada presencia china en este esquema, de manera que la Alianza del Pacífico ha podido mantener un poquito a raya la presencia china, aprovecharlo un poco. Ahora, también la Alianza del Pacífico, pues no hace mucho, también eso es importante destacar, pero bueno, lo que ha hecho, lo ha hecho de manera autónoma, discreto, sí, digamos, son esfuerzos como pequeños, pero notables, yo digo, y lo que sí han logrado hacer es, han aceptado a China como observador, pero hasta ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea del Sur ha manifestado querer ser socio, ¿no? ¿No? Y en diciembre ya viene otro socio, Costa Rica, si no me equivoco. China también manifestó, pero a Corea del Sur sí se le ha dado la pauta, pero a China no. Entonces, eso para mí es como un reflejo de cómo se ha logrado mantener un poquito a raya, ¿no? Y en Mercosur también, porque este esquema, bueno, que ya está rompiendo un poco Uruguay, pero este esquema de que todo se negocia en bloque también ha mantenido a raya a China, a pesar de que quiere entrar a firmar tratados de libre comercio con todos los países, ¿no? Entonces, eso también lo ha mantenido. Y eso habla un poco de la autonomía, pero a nivel colectivo que tienen estos países respecto a China. Esos son los casos que yo pondría como de ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si te parece, vamos a dar paso al chat. Alejandro, si puedes leer las preguntas o dar Hola, paso a la Ferran, buenas gente que tiene tardes. mano. Ferran, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Vale, vamos a darle primero paso a Pablo Robeta, que nos está solicitando acceso directo. Pablo, te abro el micrófono y la cámara para que puedas hablar directamente con Eduardo, si te parece. ¿Pablo? Tiene el micrófono desconectado. Pablo, ¿tienes el micrófono? Nosotros ya te hemos dado, te hemos abierto el micrófono para que puedas hablar, Pablo. Si no se escucha, que escriba la pregunta en el chat, quizás, ¿no? Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos que Sí. tenemos con Pablo, tenemos unas preguntas en el chat. Voy a empezar con Andrea Salazar, que nos pregunta. Nos pregunta sobre el proyecto B3W de los Estados Unidos y es una pregunta directa. Este proyecto es una forma de alcanzar lo planteado a grandes rasgos por la franja y la ruta con los países latinoamericanos. ¿Esto tendría un sustento a largo plazo? Pregunta Andrea. Sí, gracias por la pregunta, Andrea. Bueno, el problema del B3W es que está como en una fase todavía de, bueno, dicen los estadounidenses, de planeación y escucha, ¿no? Se dio esta gira de escucha a varios países, entre ellos latinoamericanos, para escuchar las necesidades de infraestructura para que la inversión pueda dirigirse hacia ahí. Y la iniciativa de la Franja de la Ruta ha sido, para mi gusto, efectivamente detenida en América Latina, al menos a gran escala, ¿no? Hablo de dos casos de grandes proyectos de infraestructura, bueno, grandes, entre comillas. Uno sí es grande, que era el tren transoceánico, que ya no, como que no ha pasado nada. Eso también se debe a condiciones internas de los países latinoamericanos, sobre todo de Brasil. Pero también hablo de la cancelación del tren México-Querétaro, que de acuerdo con un analista aquí en México, ex embajador de México en China, el embajador Eugenio Anguiano, pues fue directa presión de Estados Unidos de que se cancelara ese proyecto. ¿Por qué? Porque venía bajo la lógica de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces,
En América Latina, la iniciativa de la Faja de Ruta no tiene mucha presencia, lo que tiene presencia selectiva y muy poca, ¿no? Dependiendo de algunos casos, pero que no lo conectan efectivamente con Eurasia, vamos a decirlo, que es donde está el epicentro de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces, ese es un poco para lo que observo. Entonces, el B3W, si bien está en una fase exploratoria, sí tiene gran potencial en América Latina por la mínima presencia de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ahora, eso puede cambiar a raíz de este vuelco ideológico en América Latina, ¿no? O sea, es decir, si hay necesidad de inversión en infraestructura, gran inversión en infraestructura. No se ha permitido que la iniciativa de la Franja de la Ruta aterrice, pero el B3W todavía no ofrece alternativas. Y lo que sí se está incrementando a nivel de préstamos y de financiamiento y de inversiones es el chino en América Latina. Eso sí se está incrementando. Entonces, a lo mejor ahí no necesariamente en el marco de la iniciativa de la Faja de la Ruta, pero sí podría ser capital chino en el que encuentre o profundice su cauce hacia América Latina, porque el B3W no termina de despegar. Entonces, eso es lo que yo podría decir al respecto. Bueno, tenemos otra cuestión aquí sobre la mesa. Es una pregunta interesante. Esperamos que Eduardo nos pueda aclarar con su respuesta. Hegao pregunta, ¿han caído los países latinoamericanos que reciben ayuda y financiación de China en la trampa de la deuda en el contexto de la Franja y la Ruta? Sí, ese es un tema, ¿no?, que se ha debatido mucho en América Latina. Bueno, es que ahí hablar del asunto de la deuda me parece que es un poco complejo, porque pues para empezar habría que partir de la idea de que todo el mundo está endeudado. O sea, el gobierno estadounidense está muy endeudado, o sea, todo el mundo está endeudado. Ajá. Ahora, si estamos considerando en un esquema de endeudamiento tipo lo que pasó en Sri Lanka, ¿no? Con el puerto de Hambantota, que es algo de lo que más se ha criticado, ¿no? Porque la incapacidad de pago hizo que Sri Lanka se diera el control o gran parte del control. No se ha caído en eso. O sea, no se ha caído en ese esquema tan radical de endeudamiento y de cesión de derechos por endeudamiento. Y además, en varios de los países, se dio mucho, sobre todo en la pandemia, ha habido importantes procesos de renegociación de deuda. Creo que uno de los más importantes ha sido con el caso cubano, si no me equivoco. Entonces, ha habido grandes procesos de endeudamiento. Y además de que los esquemas de pago para el endeudamiento, o más bien para la financiación china, son distintos que los de Occidente, son distintos. Entonces, por ejemplo, en el caso chino, que puede ser sobre todo para ejemplo Venezuela, el financiamiento se puede pagar con especie, es decir, con petróleo, pues, o sea, no forzosamente prestándose al pago de interés en capital, ¿no? Entonces, esa facilitación, por así decirlo, de pago, como que permite evitar a los países latinoamericanos que caigan en la trampa de la deuda. Lo que no significa que no se estén endeudando, pero es que por eso digo, no soy economista, quiero destacar, a lo mejor no sé mucho de eso, pero es lo que entiendo de que hablar de deuda pues es un poquito complejo porque no solamente es adquirir una deuda y ya me endeudé y ya estoy en la trampa, sino porque es deuda que se renueva, deuda que se renegocia, deuda que sí tiene dividendos a largo plazo, entonces eso es un poquito complejo y por eso yo diría que no se ha caído tanto en la trampa de la deuda, pero sí hay un proceso de endeudamiento y por ende sí existe el riesgo, pero que los mecanismos detrás del endeudamiento, impuestos o más bien puestos sobre la mesa por parte de China, que son, por ejemplo, la posibilidad de renegociación de la deuda, como ya les decía, y algunos casos puestos por los países latinoamericanos, ¿no? Que pueden pagar en especie o se limitan ellos mismos a adquirir gran deuda o deuda a gran escala, para mí no permitirían hablar de la trampa de la deuda. Más bien eso, o sea, la caracterización de que América Latina está incurriendo fuertemente en una trampa de la deuda me parece que es más como impulsado por este sesgo ideológico que les decía de que la presencia de China en América Latina es necesariamente mala. O sea, me parece que va más por ahí. Y ya
ya dicho eso, habría que revisar estado por estado, porque es muy diferente el proceso de endeudamiento de cada país, ¿no? De cada país, ahí seguramente habrá países mucho más endeudados con China que otros, ¿no? En esos países que sí están muy endeudados, habría que revisar las condiciones de endeudamiento y entonces evaluar si ese país particularmente ha caído, pero América Latina en lo general me parece que no. Y ahora, perdona que me cuele, espero que la audiencia me perdone, pero quizás estaría bien que explicases de forma un poco así rápida qué es el proyecto este B3W, porque quizás hay gente de la audiencia que no lo sabrá. Sí, claro, rápidamente B3W, ¿no? Construir para un mundo mejor, si no me equivoco, son las siglas en inglés. Es un proyecto respuesta a la iniciativa de la Franja de la Ruta impulsado por Estados Unidos, sobre todo, por el G7, que busca ofrecer una alternativa para el financiamiento en materia de infraestructura, una alternativa a la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ese es el B3W. No es el único que ha salido por ahí, también hay uno impulsado por la Unión Europea. Pero bueno, ese es a grandes rasgos este proyecto impulsado desde el gobierno de Estados Unidos en lo particular, desde el G7 en lo general, que busca ofrecer alternativas de financiamiento para la infraestructura, para que no se dependa, por así decirlo, de la iniciativa de la Franja de la Ruta y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Gracias. Vale, tenemos más preguntas. Pablo Robeta nos ha enviado su pregunta. Bueno, te voy a leer un poco así más o menos la introducción y luego la pregunta, ¿vale? Pablo nos habla del caso uruguayo, como un paso particular. Ideológicamente tiene un gobierno no aliado con China, pero muy interesado en llegar a un TLC. La iniciativa fue de Uruguay, no de China, porque a Uruguay le interesa, pero se tuvo que enfrentar al Mercosur y Argentina, que podríamos llamar el aliado ideológico de China. ¿Qué piensa que va a pasar en Mercosur tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones? Él plantea dos opciones, la potenciación del Mercosur por parte de Lula o la potenciación de las relaciones con Chile en detrimento del Mercosur. Sí, bueno, me parece que yo me iría más por la opción B. Pero bueno, a lo mejor aquí no sé si el profesor Pablo coincida, porque yo coincido que Uruguay es un caso muy, muy particular, porque yo estaba leyendo, no me acuerdo de quién, un análisis precisamente de que la intención de Uruguay no es tanto, que a lo mejor sí lo está haciendo en efecto, pero no es tanto enfrentarse al Mercosur, sino más bien generar un efecto arrastre para que las economías de Mercosur, muchas de las cuales de hecho ya tienen vínculos muy fuertes con China de manera bilateral, consideren la opción de profundizar las relaciones que al final pues le conviene también entonces a Uruguay. Entonces, y debido a eso, y debido a que China ya es el primer socio comercial de Brasil, me parece que Lula va a potenciar las relaciones con China. Y en dado caso, ¿no? Porque no me cierro a la otra opción que también puede ser, pero en dado caso que potencie al Mercosur, probablemente sea un poco atendiendo este efecto arrastre que está haciendo Uruguay o que ya inició Uruguay de potenciar al Mercosur, pero para acercarse a China, o sea, significar o sustanciar la autonomía del Mercosur, pero relacionándolo con China, ¿no? Que sería una de las opciones, no la única, pero una de las opciones. Yo pensaría que a lo mejor un escenario así podría como un poco ser plausible para mi punto de vista, no sé. Vale, primero agradecer a todas las personas que están participando del chat, vemos que está bastante activo. Y tenemos otra pregunta más de Adrián MP. Adrián pregunta, ¿qué acogida ha tenido el Global Gateway, la iniciativa de la Unión Europea para ofrecerse como alternativa al modelo chino? Sí, gracias Adrián por la pregunta. Justo ese es la otra alternativa, ¿no? Que hay para financiar infraestructura frente a la iniciativa de la Franja de la Ruta, el portal global, o bueno, así lo podremos traducir tal vez de la Unión Europea. Pero al igual que el B3W, me parece que todavía está en esquemas iniciales, el Global Gateway. Además de que el Global Gateway tiene la particularidad de que primero se está concentrando en Europa.
porque cuando Italia firmó el memorándum de entendimiento para adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eso despertó las alarmas en la Unión Europea, porque se dieron cuenta, aún no sé por qué no se habían dado cuenta antes, de que no tenían un plan de financiamiento a gran escala para financiar infraestructura en Europa donde hubiese necesidad, ¿no? Entonces, cuando Italia hace esto y también hay una pesada inversión de China en el puerto de los Pirineos en Grecia, entonces empiezan a pensar esto, pero pensado particularmente para las necesidades europeas. Entonces, por eso en América Latina todavía no existe como no se ha difundido esto como una alternativa. El B3W sí, ya está, repito, ha habido esta gira de escucha que le denomina Washington para escuchar a las necesidades de los gobiernos latinoamericanos en materia de infraestructura para direccionar las inversiones vía B3W, quién sabe si vaya a pasar o cuánto tiempo pase para eso, o cuáles van a ser las condiciones, todavía no queda claro eso, pero el Global Gateway todavía tiene una presencia mucho, mucho más mínima. Yo pienso que cuando ya se construyen en la Unión Europea, entonces ya va a empezar a poder ofrecer alternativas al resto del mundo, pero mientras me parece que es mucho más localizado. Vale, pues continuamos. Vale, Javier López hace una pregunta bastante directa. Él abre el melón sobre la cuestión de las izquierdas en Hispanoamérica. Él dice, ¿no creéis que algunas de las izquierdas de Hispanoamérica son más afines a Estados Unidos de lo que aparentan? Sí, sí, bueno, yo a lo mejor por autodenominado izquierdista, yo percibo que las izquierdas en América Latina son muy light, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo por eso coincido con los que dicen que lo que pasa en América Latina es la marea rosa, no la marea roja. Dicho eso, debido a estas particularidades de cómo son las izquierdas en América Latina, pues sí tienden a priorizar las relaciones con Estados Unidos, porque es su socio natural, comercial, ¿no? Y político, además que ya los países latinoamericanos, quieran o no, están insertados en las organizaciones de liderazgo latinoamericano, las organizaciones hemisféricas. El ejemplo más claro, aparte de la Cumbre de las Américas, pues es la OEA y otro tipo, ¿no? de organizaciones hemisféricas. Entonces, sí considero que hay izquierdas que son más afines a Estados Unidos de lo que aparentan. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo decía, debido a esta reestructuración a nivel ideológico en el mundo, es que estas izquierdas, porque son izquierdas, cuando quieran hacer un acercamiento con China, se les va a criticar. Porque no pasó lo mismo cuando había gobiernos de derecha en América Latina, que también profundizaron mucho sus relaciones con China, pero pues no hubo mayor revuelo por el asunto del sesgo ideológico, ¿no? O sea, pues, a lo mejor pondría el caso de Piñera en Chile, por poner un ejemplo, ¿no? O Peña Nieto en México, o sea, eran gobiernos como más de derecha o de centro derecha, no sé, y profundizaron sus vínculos con China, pero pues es como, no, nadie dijo nada, pero en esta reestructuración ideológica del mundo, yo digo, lo que huele a izquierda y se acerque a China está mal, ya, o sea, porque es de izquierda, pero lo que esté de derecha y se acerca a China, pues no está mal, ¿por qué? Porque pues, es normal, son sus relaciones comerciales o qué sé yo, no sé, es una cuestión como el problema de las percepciones a nivel a nivel de político ideológico, vamos a decirlo, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Bueno, para terminar la ponencia tenemos una última pregunta. Adrián MP nos pregunta, bueno, España ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea en breve y ha anunciado que América Latina será su prioridad. La pregunta es esta, Eduardo, ¿en qué crees que deberían centrarse? Bueno, buena pregunta, no sé. Pues me parece que en lo que se debería de centrar, vamos a este esfuerzo, ¿no? Que a lo mejor va a buscar España en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en América Latina es tratar de fortalecer los mecanismos con los que América Latina busca contar para efectivamente impulsar políticas de integración
económico, comerciales, etcétera, en la región y para con Europa. O sea, me parece que eso es lo que se podría hacer. Pero lo que nos ha enseñado China, y aunque a lo mejor a varios les pese en Europa y en Estados Unidos, es que no anteponer lo que algunos dicen, las condiciones ideológicas, porque eso es algo en lo que me parece que la Unión Europea ha fallado mucho en su acercamiento con América Latina, ¿no? Es decir, ayuda oficial al desarrollo, pero condicionado. Con tu registro de derechos humanos y todo. Yo sé que eso es importante, tampoco estoy diciendo que no se haga mucho de lado, pero China, precisamente porque no posee esas condiciones, se ha metido hasta la cocina, diríamos aquí en México, en América Latina, o sea, ha tenido mucha presencia. Entonces, a lo mejor un poco reevaluar la política de cómo fortalecer el acercamiento con América Latina desde Europa y cómo fortalecer lo que en América Latina de por sí se está buscando, que es una autonomía, y eso también implica una autonomía con China, porque tampoco se busca depender de China, sino una autonomía latinoamericana, que es el sueño latinoamericano de siempre, pero sin estas precondiciones políticas que siempre obstaculizan cualquier intento de fortalecer, ¿no? Porque estas condiciones políticas a lo mejor se podrían trabajar de manera paralela, ¿no? Pero no que impidan esta situación de cooperación, de posibles proyectos de cooperación en todo ámbito, ¿no? Eso es lo que yo lo que podría decir, porque también yo tengo la percepción, recordemos el foro Unión Europea, CELAC, pero este foro, a pesar de que tiene reuniones medio periódicas y ahí, no ha sido tan activo como el de China CELAC. El de China CELAC es muy activo, de hecho es el foro que coordinó las vacunas para que que posibilitó que llegaran las vacunas en gran medida y la cooperación sanitaria de China hacia América Latina. No soy europeísta, a lo mejor por eso no estoy tan consciente, pero no observé algo similar con la Unión Europea. Entonces, América Latina busca ser autónoma. Y entonces eso también implica autónoma de China. Y a lo mejor algo que podría impulsar España es estas políticas de fortalecer los mecanismos que América Latina necesita para su integración y los mecanismos que América Latina necesita para su acercamiento con la Unión Europea, pero sin la necesario condicionamiento político, o que se trabaje los problemas que tenemos en materia de derechos humanos, democracia y todo eso de manera paralela, y así podríamos profundizar ese vínculo, ¿no? Y un poco también aprender de la experiencia china, o sea, no porque sea china no significa que no podamos aprender, pero para un beneficio propio, ¿no? Yo podría decir eso. No sé si sea útil. Perfecto, pues muchísimas gracias por la conferencia, Eduardo, ha sido fantástica. También darle las gracias a la audiencia por haber pasado una última hora con nosotros. Comentarles que esta conferencia ha sido grabada y que la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube junto a las últimas conferencias de Joaquín Beltrán y Rafael Poch de Feliu. También recordarles que la semana que viene estaremos hablando con el cónsul general de China en Barcelona, el señor Chu Qingyang, y el cónsul nos hablará sobre China y Europa y una apuesta por el diálogo. También pueden encontrar más información sobre la Fundación Chile en nuestra página web. Y si les parece, lo dejamos aquí. Y nada, que tengan una buena tarde o un buen día o buenas noches. Y muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ferran, y a todas y a todos. A ti, a ti. Saludos desde México. Saludos.